Me da tanta alegría darle la bienvenida a este estudio, el número 33 de esta serie de el Tratado Teológico de Hebreos, que para nosotros ha sido muy importante por descifrar cómo era la expectativa que se tenía de parte del Señor para la iglesia de Jerusalén, siendo esta el modelo de que todas las demás deberían de ser. Por eso ha sido muy importante. Estamos inmersos en una serie que le hemos llamado La Fe, donde estamos explicando este concepto tan mal entendido. Y hoy vamos a ver el tema de Enoc y la recompensa, dos versículos del capítulo 11. No nos va a dar tiempo para más, pero estamos ya en lo que es nuestro cuarto título, bueno, quinto título realmente con respecto de esta serie. Antes de empezar, quisiera motivarle para que visite nuestro canal de YouTube y vea los títulos que ofrecemos ahí en los listados de reproducción, en los cuales estamos enfocando la enseñanza desde su cosmovisión original, es decir, entender que la Biblia fue pensada, escrita en hebreo, pero que aún el Evangelio tiene esos conceptos que no son griegos, son hebraicos y que sostenemos es un error tratarlo de entender como se lo hubiera entendido en Grecia. No, tenemos que entenderlo como se lo entendió en, y se difundió desde Jerusalén. Así que le invito a suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho, seguirnos en nuestras redes sociales. Y hoy vamos a empezar entonces, con una pequeña introducción del estudio que vimos la semana pasada y vimos ese paralelismo que existe entre lo que esperamos y la demostración de las cosas. También nos conectábamos que el demostrar nos vuelve testimonio de parte de Dios y que eso es una de las funciones importantes, ¿verdad? Un creyente en Jesús se convierte en testimonio porque Él va a demostrar la enemistad que Dios tiene con el mundo o que el mundo tiene con Dios. Basta que usted predique a cualquier persona que no ha sido llamada y pondrán en tela de juicio lo que usted diga. Por lo tanto, sostenemos que esto no es agradable para el mundo que nos rodea y puede desencadenar incluso alguna persecución. Hoy tomamos la lectura a partir del versículo 5 y le invito a leerlo conmigo. Hebreos 11:5 dice así: por la fidelidad o por fidelidad, hemos quitado el artículo porque no está en el original. Enoc fue traspuesto para no ver mortandad, dice esta versión, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, o lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe ha sido un concepto que cambiar el chip no está siendo fácil. A este servidor de ustedes han sido años y años de estudiar la escritura para poder ir comprendiendo que no se trata de un mérito humano, sino que se trata de, de la obra de Dios, del desempeño de Dios. Por supuesto, esto representa el esfuerzo de haber estudiado mucho tiempo. Otro de esos ejemplos es lo que hoy vamos a ver con respecto de Enoch. Porque dentro del cristianismo, al igual que en el judaísmo, se cree que Hanoch, su nombre original, fue llevado al cielo, fue trasladado al cielo. De hecho, esta traducción yo le borré esa parte porque había puesto y fue llevado al cielo para no ver mortandad. Y entonces ya se ha generado una idea de como que este hombre, al igual que Elías, fueron trasladados con vida al cielo. Pero eso no es lo que la Biblia está señalando acá y eso no es lo que el Evangelio está corrigiendo aquí con respecto de Hanoc, ni es lo que está diciendo con respecto de la fidelidad de Dios sobre él. Lo iremos viendo poco a poco, pero es importante hacer un análisis. En primer lugar, la palabra traspuesto significa que fue trasladado de un lugar A un lugar B. En el caso que está refiriéndose acá es para no ver mortandad o corrupción. Y lo que está diciendo es que si no hubiera sido trasladado, hubiera muerto. Pero como tuvo testimonio, es decir,
como dio testimonio a quienes le rodeaban, como estaba predicando a los que les rodeaban de que lo que ellos hacían no era el bien, su vida empezó a peligrar. Él estaba en peligro de morir. Eso es lo que significa el hecho de haber tenido testimonio de haber agradado a Dios. Por eso fue trasladado para no ver la mortandad, porque todavía su tiempo no había llegado. Y por supuesto, decimos esto más allá de la significancia de las palabras, aunque ya nos bastaría con lo que este versículo ha dicho. Pero vamos a hacer un análisis también en Bereshit, es decir, en Génesis, de este desarrollo y luego lo que el Evangelio después magistralmente enseña con respecto a si hay alguien en el cielo, si se puede ir al cielo. Y todo esto viene porque también batallamos cuando estudiamos la escritura con este concepto filosófico de del alma. Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que separar la filosofía. Hoy se cree que todo el mundo, todas las almas se van al cielo, pero veamos lo que dice la escritura. Empecemos con la porción original de lo que ocurrió en Génesis. Vamos a leer el versículo 5, capítulo 22. Perdón, el capítulo 5, versículo 22. Dice, anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Y anduvo Enoc con Dios, y literalmente la Biblia dice, y no fue o no estuvo más, porque Dios lo tomó. No dice que lo llevó al cielo, no dice que lo llevó a ningún lugar. Si leemos esta porción sin la carga teológica judeo-cristiana y sin la filosofía griega del alma, entendemos, o lo que deberíamos de entender es que Hanoch o Enoch estuvo en este lugar hasta que cumplió la edad de 365 años, y luego ya no estuvo allí, porque Dios lo trasladó, lo movió, lo tomó a otro lado. Y esto es un evento que ya se ha visto en el Evangelio. No tendríamos que dudar de que Dios pueda hacer la capacidad o tener la capacidad de hacer esto. Hechos 3, Hechos 8:39 nos narra con respecto de Felipe lo siguiente. Al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor, el poder de Jesús, arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Esto es el eunuco, verso 40. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Asdod sería su nombre correcto ahí. Y por tanto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta donde llegó. Es decir, que Felipe también vivió una transformación de esta. Fue tomado por Dios y fue trasladado de un lugar a otro. Y es precisamente lo que vivió Elías. Eh, el caso de Elías es también muy importante y muy confuso a la vez, pero cuando usted ve que ya en el tiempo donde Eliseo ya es profeta, el rey hijo de Acab recibe una carta de rey Ocosías, es el que la recibe una carta de Elías. Sabemos que Elías ya estaba en otro lugar, solo que ya no era en Israel. Pero bueno, ¿qué decimos entonces de las personas que dicen que se fue para el cielo, que él entró a un lugar al cielo? Bueno, el Evangelio tiene mucho que decir. Primero citamos las palabras de Su Majestad Dios. No hay una palabra más grande que la palabra de Dios. Es decir, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero aún en la Biblia, cuando Dios está hablando, no hay algo más grande que esto. Y hay una conversación que se da en el capítulo 3 de Juan de Dios con Nacdimón, es decir, Nicodemo. Y Jesús le dice estas palabras: nadie ha subido al cielo. Y por favor, permita que eso baje su corazón. Es el momento en donde Jesús ha venido a la tierra. Ya han vivido Elías, ya han vivido Enoc, ya han vivido David, todos ellos. Y Jesús nos está diciendo: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Según Jesús, ni Enoc, ni Elías, ni alguien más están en el cielo, porque nadie ha traspasado los cielos. Bueno, solamente ha habido un ser, Dios mismo, que ha traspasado los cielos. ¿Qué significa eso? Hebreos 4:14 nos da la respuesta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, dice el escritor de nuestro mismo estudio teológico, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Solamente hay una persona que ha traspasado los cielos, ese cambio de un mundo incomprensible donde solo Él habita, donde hay un solo trono, ese mundo que está en donde no hay tiempo, en el futuro, ese mundo, ese es el cielo. Y, y luego está el no cielo, que somos nosotros, la tierra. ¿Qué significa traspasar? En primer lugar, habla de dos acciones. Habla que Él vino, tomó forma de hombre, ofreció su cuerpo y luego habla de que regresó, porque Él debería de ofrecer su sacrificio mismo para poder entrar nuevamente a este lugar. De esto nos habla la palabra traspasar. Luego está también la evidencia de la palabra precursor. Vamos a Hebreos 6:19. Dice, tenemos como ancla del ser una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. Todo esto lo hemos explicado cuando pasamos por ahí. Verso 20. A donde Jesús dice, entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Si Elías o Enoc hubieran ido al cielo, ellos hubieran sido los precursores, ellos hubieran sido los primeros que hubieran atravesado del espacio A al espacio B, de la tierra al cielo. Pero podemos decir que esto es incorrecto. El precursor es Jesús, quien, venido a la tierra, habiendo ofrecido su cuerpo y tomando este sacrificio, regresa para tomar el lugar del ministro principal por un tiempo. Y este es precisamente, o ha sido precisamente, el meollo de este tratado teológico, de hacerles ver a ellos que el único sacrificio que se necesitaba para el perdón de los pecados era el sacrificio del Mesías, era el sacrificio que él había obtenido, porque ahora, con ese sacrificio, él estaba oficiando como sumo sacerdote según un orden de una persona que no era humana, según el juramento que se había hecho esta persona. Él estaba entonces ahora en los cielos y por lo tanto no teníamos necesidad nuevamente. Sería un sacrilegio al cuerpo del Mesías que fuéramos a ofrecer sacrificios nosotros a templo alguno. Esta ha sido la enseñanza que se ha dado. Pero para ello decimos, Él fue el precursor, primero que traspasó y ahora el primero que ha entrado en los cielos. Luego también leemos una evidencia que el apóstol Saulo escribe en la primera carta a los Corintios capítulo 15 y vamos a leer directamente el versículo 50. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni lo que se corrompe hereda la incorruptible. Es importante que nosotros conectemos eso. Carne y sangre, es decir, donde hay sangre, que es la señal del pecado, no puede estar en el reino de los cielos. Jesús, cuando dejó su sangre y resucita, y es entrevistado por sus apóstoles, le dice a Tomás que meta y que vea que hay carne y vea sus huesos, pero no hace mención alguna de sangre, porque la sangre fue ese elemento que nos tuvieron que colocar para vivir, para poder morir aquí en la tierra. Cuando se pecó, cuando se cometió el pecado del comer del fruto del árbol bien y mal. Por lo tanto, este
este verso nos está diciendo que en el cielo no puede haber carne con sangre. Y ni Enoc ni Elías habían sufrido o vivido una transformación, porque esta no podría darse hasta que el Rey de Reyes viniera a hacer la vida eterna. ¿Y qué pasa entonces con las personas cuando mueren? Está escrito y lo hemos visto, creo que en el último versículo del capítulo 10 de Hebreos, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esto quiere decir que morimos y sea donde seamos puestos, que hemos o necesitamos aguardar a que el Señor termine todo este proyecto, todo este proceso que está haciendo, ahora que está esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y cuando Él termine y venga, pues compadeceremos ante el tribunal de Cristo, como está escrito, como mencionó Pablo. Compadeceremos ante ese tribunal en la primera resurrección, aquellos que hemos creído en Jesús. Pero aquellos que no han creído en Jesús resucitarán hasta la segunda para nuevamente ir al juicio de todos los humanos. Antes de decidir cuál será nuestro destino ya para eternidad, para tiempo indefinido, todos necesitamos ser juzgados. Ni Hanoch, Enoch, ni Elías fueron juzgados. Por lo tanto, es imposible que ellos estén en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces el autor del libro? Dice, él fue traspuesto por Dios, por la fidelidad, para que no lo mataran. Y luego lo buscaron, pero es que él lo movió completamente a otro lugar. Imagínese usted que lo llevó a un país a 300 kilómetros, a 300 millas, yo no sé. Pero antes de que él fuera trasladado, dice este versículo, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y con ese testimonio de él haber agradado a Dios, desagradó a las personas. Por supuesto, se colocó en su lugar malo de las personas y querían matarlo. Y para evitar que él muriera antes de tiempo, entonces, después de caminar con Dios, después de recibir la instrucción, después de recibir la educación, y habiendo sido ya convertido en un testimonio, tuvo que ser traspuesto, tuvo que ser trasladado, porque no era su tiempo para morir. Este es el mensaje, pero que queríamos comunicar, pero teníamos que, obviamente, probar lo otro. Ahora vamos a un versículo que es muy famoso y del cual se toma mucho para hablar de la fe y del creer. Y repito, para introducirlo, no es fácil cambiar la forma de pensar porque tenemos por lo menos unos 200, 300 años que se ha exagerado esa capacidad humana de creer, y si el humano cree, entonces tiene fe y entonces Dios tiene que hacer cosas o puede él mismo hacer cualquier cosa porque tiene una fe inquebrantable, porque tiene una fe sin duda, por lo que sea. Este versículo ahora nos va a ampliar en lo que hemos estado tratando de enseñar ya en estos estudios en donde hemos visto la serie de la fe. Leemos pues Hebreos capítulo 11, versículo 6. Acompáñeme. Y sin, versículo 6, y sin emuna, es decir, fidelidad, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que es acercado a Dios exhiba, es decir, demuestre, con la educación que ha recibido, que Él, o sea, Dios existe y que recompensa a todos los que lo buscan. Hemos adaptado este versículo para que refleje el modo de pensar con el cual se escribió, es decir, el modo de pensar del concepto de emuná. O sea, lo que estamos señalando es que el escritor tenía en mente el concepto de emuná. Y él dice, con emuná, si no tenemos la emuná, si no hemos recibido la emuná, y por emuná, pues tenemos que entender en este caso fidelidad, es decir, esa fidelización que Dios ha tenido hacia nosotros, esa inmutabilidad, que no vamos a cambiar ante las circunstancias, que no vamos a menguar cuando, aunque sea como Job, el Satán venga en contra de nosotros, que vamos a demostrar quién nos ha llamado, que vamos a demostrar su educación, que vamos a demostrar su palabra, esos tres conceptos que ya hemos hablado.
sin emuná, sin la fidelización de Dios, sin la educación de Dios y sin la inmutabilidad de Dios, pero ya aplicadas a nosotros, dice este versículo, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que es acercado, entonces a Dios, exhiba y demuestre que esa educación que ha recibido, con esa educación que ha recibido, que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Quiero hacer una explicación que se va a basar en distintos segmentos de este versículo y lo primero que quiero hablar es con respecto de lo acercado. Han traducido que el que se acerca a Dios. Pero si somos congruentes con la escritura, no podemos hablar de la intención humana de acercarse a Dios. Nadie se acerca a Dios. Todos los que estamos cerca de Dios, hemos sido acercados por Él. El hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre es atraído a Dios como un imán. El hombre es atraído por Dios, como Dios siendo el imán y el metal siendo nosotros. El hombre es atraído a Dios por la misma fidelidad de Dios. Por lo tanto, señalamos que al que Él llama, Él conduce, Él educa. De hecho, en Romanos 3:10 leemos un versículo muy importante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Desde la perspectiva bíblica, entonces, nadie busca a Dios. Dios, por su gran emuná, por su gran fidelidad, busca a nosotros y pone testimonio en aquellos a quienes Él está buscando. Por lo tanto, estos a quienes Él está buscando, está trayendo a Él, no se van a quedar iguales. No pueden quedarse siendo la misma persona. Han de convertirse en un testimonio de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de recibir la educación de Dios. Y haremos nuevamente el desarrollo del verbo en la Biblia. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque es importante y por eso me explico ahora. Eh, porque es necesario que el que es acercado a Dios, ahí vamos, exhiba o demuestre la fidelidad, demuestre que Él existe. ¿Cómo lo va a hacer? Por supuesto, con la educación que ha recibido. En castellano colocan porque es necesario que el que es acercado a Dios crea que Él existe. Hemos suplantado crea por demostrar o por exhibir que Él existe. ¿Por qué razón hemos hecho esto? Porque el verbo creer no existe en la Biblia. No, aunque se base el traductor del griego de la palabra pisteus, que han traducido como creer, el verbo creer como tal, esa capacidad humana de confiar en algo, no existe en la Biblia, aunque así lo traduzcan. En el estudio 31, perdón, hacíamos un desarrollo del mismo y creo que es importante volverlo a hacer. Así que el verbo que históricamente en la Biblia han traducido como creer es el verbo hebreo amán. Amán quiere decir afianzar o educar a una persona, apoyar a una persona algo para que pueda desempeñarse de una forma. Esther capítulo 2 versículo 7 habla de Mardoqueo y lo leemos ahora. Dice, y Mardoqueo estaba criando, es decir, estaba educando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío. Pues ella no tenía ni padre ni madre. Aquí está nuestro verbo amán. Estaba criando. Omen, le he puesto yo ahí, porque es lo que dice debido a que la conjugación es en eh, un pasado continuo. La joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como su hija. Y lo que estaba haciendo entonces estaba haciendo la función de Amán. Es decir, eh, por favor no confundir con el malvado de la historia, sino estoy hablando del verbo hebreo Amán. Estaba haciendo la función de un educador. Mardoqueo era quien afianzaba la educación en Esther. Entonces, ¿cómo es este desarrollo en la Biblia? En primer lugar, decimos que
la Biblia, más que tener una conjugación de como la tenemos en castellano y quizás más simple en inglés, ¿verdad? En inglés casi que tenemos tres, cuatro tiempos verbales. En castellano creo que tenemos un poco más, pero en hebreo eh, hay construcciones verbales que el verbo incluso puede cambiar de significado debido a la construcción verbal. Y la construcción más simple es la construcción cal. Y de allí se empiezan a construir ideas en verbos que luego dan orígenes a otras palabras y es como el idioma bíblico funciona. Por lo tanto, al conocer esto, nosotros entendemos qué es lo que realmente quiere decir el escritor cuando se está expresando. Entonces partimos del kal. Kal quiere decir o es el verbo amán y esta es la raíz principal de un verbo simple. En el caso de Mardoqueo ya lo vimos, es él educó o él afirmó. Y repito, aparece omen aquí porque es continuo. Luego el verbo kal se construye o se le construye ya una, eh, valga la redundancia, construcción que biniam, se dice en hebreo, que se conoce como un nifal. Yo sé que esto puede confundir un poquito, pero el problema de no saber todo esto, y si usted desea saberlo, ver nuevamente el estudio 31 o repetir este estudio si usted desea saber más de ello, porque por no saberlo lo hemos interpretado mal, por no saberlo, especialmente en los últimos 200 años y más que nada en los últimos 30, 40 años, se ha sobredimensionado esto a parecer que los predicadores están hablando más de la ley de la atracción, que están hablando más de que el poder está en uno de lo que realmente estuviera en Dios, pero esto es por desconocer lo que dice la Escritura. El siguiente nivel de la construcción es entonces verbal, me refiero, del verbo amán se conoce con el nombre de nifal y la pronunciación sería un neemán. Y un neemán no es otra cosa más que una persona que porta consigo la educación. Ha sido educado por un tiempo y ahora él ya la lleva consigo. Aprende a ser inmutable. Cuando vino el Satán en contra de Job, usted ve que Job no cambió a Dios, se mantuvo inmutable. Pero esto es un don de Dios, él ya estaba en esta posición. Por eso es que la mejor traducción aquí ya es fiel, alguien que ha sido fidelizado. El siguiente nivel de construcción entonces ya es el piel, y este es un intensivo difícil de trasladar al castellano, pero es como que no puede haber acción más fuerte que esta de cualquier verbo en esta construcción, y el piel, el verbo pasará a pronunciarse imen, y esto es afianzar ya, ser yo un afianzador o una persona que refuerza lo que he aprendido, es decir, alguien que practica, que sabe la teoría y que la practica, ya la vives. Y por último, está en este verbo la construcción ifil. El ifil es un causativo, es decir, que hay una acción de alguien más sobre algo más o sobre alguien más que genera una acción. El ifil del verbo amán es emin, y este quiere decir ya que tú demuestras, ya ni siquiera por ti, sino porque Dios está fluyendo a través de ti, tú demuestras la fidelidad, pues ya exhibes la educación. En el caso de Esther, ella nunca dejó de exhibir de dónde era. Se lo pidieron que se lo callara por un tiempo, pero cuando hubo la necesidad de hacerlo, ella fue y demostró, a pesar de que necesitó tomar ánimo durante 3 días en ayuno, igual ella fue y demostró que ella había sido alguien educada en los caminos de Dios. En el caso en particular que estamos hablando del exhibir, la idea es que nosotros demostramos la existencia de Dios cuando somos educados en la Escritura, cuando somos fidelizados en la Escritura y cuando desde esta perspectiva nosotros podemos decirle al mundo que nos rodea, no,
la Biblia dice así. Ok, tú piensas que las cosas se hacen así, pero es que la Biblia dice sí. Hoy, perdone, este es el ejemplo quizás más fácil para mí, pero hoy todo el mundo, en todo el mundo se come el cerdo y todo el mundo dice que es una buena carne, pero la escritura ha dicho que es una carne que no es alimento, no se debe de comer según Dios. Cuando hemos dado testimonio de eso en el pasado, lo primero que recibimos, incluso de hermanos creyentes, es la, el enojo o el ataque, no, de que eso está abolido, pero decimos, es que esto es palabra de Dios, esto no tiene que ver con una religión, una etnia, no, esto es como Dios lo dijo y si somos congruentes, Dios no lo ha cambiado. Nosotros pues demostramos la existencia de Dios cuando nos volvemos testimonio, aunque esto nos reste la popularidad o bien nos exponga al posible vituperio. Ahora, el hebreo es un idioma curioso, porque tampoco existe el verbo tener. Por lo tanto, tampoco se puede hablar de que tenemos que tener fe. Si hablamos de ser fiel. En hebreo no se dice yo tengo fe, se dice yo anima a mí, yo soy fiel. Claro, si usted lo busca en ese hebreo moderno que no tiene más de 200 años, que ha sido resucitado y muy occidentalizado, y usted busca un traductor de Google, sí le va a decir, yo creo, hablando de nuestro verbo, pero ese no es el concepto bíblico. Em, Hablando también de tener, cuando los discípulos, y esto lo hemos visto en algún otro estudio, llegaron a decirle a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Jesús le dijo, no estamos hablando aquí de cantidades, no está el ferómetro para medir, no, no, no tiene que ver con eso. Él les dice, si ustedes fueran fieles como un poquito, o sea, un poquito, porque o somos fieles o no lo somos, las cosas pasarían. Ahora, el verbo creer entonces, volviendo al verbo creer, refleja la cosmovisión griega de las cosas. Creer viene del latín que ere y quiere decir dar crédito. Eso quiere decir creer. Para los griegos, esta palabra es pistis y habla de lo comprobable, de lo que se puede comprobar. Y le quiero poner un ejemplo en el Evangelio. En el capítulo 14 del libro de Hechos, no lo vamos a leer, pero usted lo puede consultar después. Bernabé y Saulo sanan a alguien. Se demuestra una evidencia de tal forma que ellos están entre los gentiles, ellos están entre los griegos de cosmovisión. ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen cuando ven semejante señal? Los quieren hacer dioses, los quieren convertir en dioses. Era suficiente para ellos que ellos hubieran hecho tal sanidad sobre esta persona que a partir de ahora eran dioses y a uno le llamaban Hermes y a otro le llamaban Zeus y bueno, ellos querían adorarlo porque para la cosmovisión griega está la evidencia de algo. El problema de esto es que, ¿qué pasa cuando esa evidencia cambia? Cuando en la Edad Media Galileo Galilei dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra, él fue perseguido por hereje. Era la verdad. Él en este caso estaba evidenciando la fidelidad de haber encontrado algo de Dios y fue perseguido especialmente por la iglesia romana porque se basa en una cosmovisión griega, pistis. Ahora, en la cosmovisión bíblica, este concepto es el concepto de emuná. Y emuná, como lo hemos visto, tiene que ver con tres aspectos: fidelizar, educar y la inmutabilidad, el no cambiar. Por eso es que usted ve que cuando Jesús, por ejemplo, hizo todas las señales que hizo, pero ya en tierra de Israel y frente a los judíos, resucitó a Lázaro.
Pero como ellos no tenían revelación de parte de Dios, buscaron incluso a Lázaro para matarlo, porque no les importaban las señales. Por lo tanto, la educación de Dios es parte de la revelación que Él con tanta gracia ha derramado por nosotros. No es fácil cambiar el paradigma reinante, porque la fe nos da poder. Si yo tengo fe y puedo mover las montañas, entonces yo tengo el poder. Pero este no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que el poder es inherente a Dios y que yo soy llamado a ser testigo de Dios y a evidenciar lo que Él me ha enseñado. Se me hace muy importante leer ahora mismo Hebreos 11:1 y recordar el significado de este versículo que al traducirlo mal, pues han colocado irresponsablemente muchas expectativas en las personas. Es pues la fidelidad, la hipóstasis, la última instancia, la de hasta abajo, de las cosas que se esperan, o sea, las promesas de Dios. Y en paralelo dice la demostración de las cosas que no se ven. Los siervos de Dios que se han nombrado hasta el momento, Abel, Enoch, y la próxima semana empezamos a hablar de los patriarcas, todos ellos demostraron con sus hechos y con sus palabras que Dios los había llamado, se convirtieron en testimonio y por supuesto no fueron, no fueron aplaudidos, pero sí fueron preservados por Dios. Esto es muy importante que lo logremos exponer en un mundo en donde hoy en día muchas personas, en un mundo como hoy, donde muchas personas cuando tienen fracasos con este modelo de la fe, les dicen, no, es que no tuviste suficiente fe. No se trata de eso. Muchas personas se decepcionan, muchas personas pierden la esperanza, pero es que no se trata de eso. Se trata de aprender a ser fieles a la educación de Dios. Se trata de convertirnos cada vez más inmutables en la palabra de Dios. Se trata de saber que Dios nos ha llevado por un proceso en donde nos ha fidelizado. Por último, y como cierre a este estudio, quiero entonces hablar de la recompensa, porque nuestro versículo nos, nos trajo hasta acá con una recompensa y para ello vamos a leer el versículo nuevamente, Hebreos 11:6. Acompáñenme. Y sin emuná es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que es acercado, y vemos que está acercado a Dios, exhiba la educación recibida, demuestre la educación recibida. Es decir, demuestre que Él existe. Por supuesto, cumpliendo su palabra y que recompensa a los que buscan. Ahora, muchos han dicho, con el otro modelo de la fe, muchos han dicho, si usted le cree a Dios, Él le va a dar la recompensa de lo que usted quiere. No es lo que está diciendo. La recompensa es la vida eterna. Más allá de la vida eterna, la recompensa es que Dios también es fiel a su palabra y a lo que Él prometió en función de nosotros, o sea, la vida eterna. Lo demás que vivimos aquí ya es una ganancia. Ahora, esto no quiere decir que Dios no tenga cuidado de sus necesidades. Dios las tiene. Dios lo tiene. Esto no quiere decir que Dios lo ha dejado a su suerte. No, esto quiere decir que en la medida que usted se afirma en la educación de Dios, usted va comprendiendo mejor cómo es que al vivir como Dios manda, pues mejoramos nuestra calidad de vida, mejoramos nuestra salud, mejoramos, en fin, todo lo que hacemos y hacemos y vivimos dentro de los propósitos de Dios. Como lo he dicho, es un cambio de paradigma y mi oración es que usted lo haga. Gracias por sintonizarnos, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana siguiendo en esta interesante serie de la fe.